Sertorio pertenecía al bando perdedor de la guerra civil, y se dirigía a Hispania a ostentar su cargo de propretor, cuando Sila ordenó su búsqueda y captura. Conoce los inicios de Sertorio, aquí y ahora. Año 82 a.C. Sertorio partió a la Hispania Citerior a tomar el cargo de propretor, pero por el camino Sila apuntó su nombre en la lista de enemigos públicos, por lo que si alguien asesinaba a Sertorio, se iría con total impunidad. Además, Sila destituyó a Sertorio del cargo y en su lugar nombró a Valerio Flaco. Pero Sertorio se negó a claudicar ante el bando de Sila, por lo que se negó a entregar sus tropas y prosiguió su marcha. Lo habitual era desembarcar en Ampurias, pero el puerto estaba bloqueado por las tropas de Valerio, por lo que decidió cruzar un paso montañoso de los Pirineos. Allí fue chantajeado por una tribu íbera, los ceretanos, quienes le pidieron dinero para dejarle pasar. Sertorio no lo dudó ni un instante, pues lo que él necesitaba era tiempo, no dinero, pues Sila había enviado a Cayo Anio con un ejército para darle caza. Sertorio pagó el peaje, cruzó los Pirineos y dejó a Salinator, uno de sus oficiales, al mando de 6.000 hombres a defender el paso, para impedir que Anio pudiese cruzar y se lo pusiese más difícil en Hispania. Sertorio sabía lo que hacía. Defender un paso montañoso es una tarea muy fácil, incluso contra un enemigo muy superior numéricamente, como ya se pudo comprobar, por ejemplo, en la batalla de las Termópilas. Al poco de irse Sertorio, Salinator fue asesinado por sus propios hombres, que habían sido sobornados por Cayo Anio, por lo que este último pudo cruzar los Pirineos y unir sus fuerzas a las de Valerio Flaco sin sufrir ningún retraso. Claro, de pronto Sertorio se vio con 3.000 hombres teniendo que hacer frente a una fuerza exageradamente superior, por lo que huyó a refugiarse a Cartago Nova, decidido a jugar a la defensiva. Pero una vez allí se lo pensó mejor y decidió huir a África. Desde este momento, Sertorio vivirá aventuras propias de las leyendas griegas de Troya y la Ilíada. En primer lugar, Sertorio desembarcó en Libia, pero inmediatamente fueron atacados por nativos. Allí los populares sopesaron si valía la pena combatir contra los nativos o era mejor marcharse y buscar un lugar en el que fuesen mejor recibidos. Finalmente, Sertorio decidió que lo mejor era irse del lugar, por lo que los romanos volvieron a embarcar y regresaron a Hispania. Llegaron a la costa sur de la península, y tras desembarcar, volvieron a ser atacados, aunque esta vez por los optimates. Sertorio volvió a embarcar a sus hombres, y se dirigió a las Baleares. Allí se alió con los piratas, y juntos tomaron la isla de Ibiza. Recordemos que los piratas habían sido expulsados de las islas muchos años atrás por Quinto Metelo. Sertorio estableció su base de operaciones en Ibiza, con la idea de poder desde ahí coordinar ataques a la península, ya que una isla es una posición difícil de conquistar. Pero la paz le duró poco, pues Anio envió una flota de trirremes con una legión para acabar con él. Aquí Sertorio se vio en un dilema. Podía esperar a que los optimates desembarcasen, y así tener lugar una batalla campal, en la que él era un gran estratega, aunque se encontraba en clara inferioridad, y no podía contar con que los piratas lo ayudasen en tierra, pues no tenían ni la preparación ni la intención de combatir a legionarios en campo abierto. La otra opción consistía en unir sus fuerzas a las de los piratas, y juntos partir con su propia flota a enfrentarse a los optimates en el mar. Los piratas eran más habilidosos que los legionarios combatiendo en cubierta, por lo que tendría ese punto a su favor. Además, los barcos piratas eran mucho más manejables que los trirremes romanos, por lo que podrían reforzar rápidamente cualquier punto débil del frente. Sertorio se inclinó por la segunda opción, y la flota compuesta por piratas y populares partió de Ibiza al encuentro de los optimates. Sin embargo, un temporal azotó ambas flotas cuando se dirigían a combatir, causando estragos, sobre todo en la armada popular, la cual perdió casi la mitad de los efectivos. Cuando 10 días después el temporal amainó, los populares huyeron de la zona en dirección al oeste, con la intención de alejarse todo lo posible de los optimates y su flota. Atravesaron el estrecho y desembarcaron en la desembocadura del Guadalquivir,
Allí, unos marineros le contaban historias de unas islas idílicas del Atlántico, un paraíso en la tierra, en el que podría pasar el resto de sus días sin las complicaciones ni las penurias propias de la guerra. Estas islas eran probablemente las Islas Canarias. A Sertorio casi lo convencen, aunque finalmente decidió que la vida pacífica no iba con él, que prefería la adrenalina de la guerra y la vida castrense, por lo que embarcó a sus hombres y volvió a cruzar el estrecho, decidido a no rendirse. Esta vez desembarcaron en Mauritania y tomaron parte en una disputa dinástica, luchando contra Ascalis, que era el pretendiente de Sila al trono. El dictador, cuando se enteró de que Sertorio se encontraba en Mauritania, envió a un ejército de legionarios al mando de Paciano para que acabasen con él. Pero Sertorio, brillante estratega, fue quien salió victorioso y dio muerte al propio Paciano. Ascalis se refugió en Tingis, actual Tánger, y fue sometido a un asedio por parte de Sertorio y sus aliados mauritanos. Tingis finalmente cayó y la disputa dinástica llegó a su fin. Sertorio había logrado su primera victoria desde la muerte de Cayo Mario, y su nombre fue conocido por las tierras cercanas, las tierras de Hispania. En el año 80 a.C., una embajada lusitana llegó a Mauritania, solicitando entrevistarse con Sertorio. Estos hombres, atraídos por la fama y el prestigio de Sertorio, le pidieron que regresara a la península y los librase de la opresión del gobernador de la Hispania Ulterior. 10 días después, Sertorio aceptó, y al mando de 2.600 legionarios y 700 libios, embarcó y puso rumbo a Hispania, con la intención de tomar las provincias, sin importar su clara inferioridad numérica. Año 80 a.C. Sertorio partió de África rumbo a Hispania, con 2.600 infantes y 700 libios. De camino, su flota fue interceptada por el general Aurelio Cota, cerca de Tarifa. Realmente no se sabe si el enfrentamiento tuvo lugar de camino a Hispania o días después de llegar. El caso es que la flota Optimate fue derrotada, y Sertorio logró su primera victoria en su nueva vida de líder hispano-romano. Sertorio conocía muy bien a los hispanos, y sabía de su devoción religiosa, por lo que decidió aprovecharse de ella para ganarse su apoyo. Un campesino le regaló una cierva blanca recién nacida, de un blanco puro, y era tan dócil que seguía a Sertorio a todas partes, sin asustarse de los gritos y ruidos propios del ejército. Sertorio le dijo a sus hombres y aliados que era Artemisa quien le había regalado la cierva, pues el ciervo es el animal que la representa. Sertorio, cuando recibía información de sus espías sobre inminentes ataques enemigos, decía que se lo había susurrado la cierva, para convencer a los aliados de que los dioses lo apoyaban. Los lusitanos, convencidos, le entregaron 4.000 guerreros y 700 jinetes para la lucha contra Sila. Sertorio decidió que debía cosechar rápidas victorias antes de que llegasen más refuerzos a la península, por lo que partió al encuentro del pretor de ese año de la Hispania Ulterior, Lucio Fufidio, el cual se encontraba con sus hombres cerca del río Betis. Se enfrentó a él y lo derrotó, por lo que quedó como dueño de parte de la Hispania Ulterior. Tras esto, se retiró a Lusitania. Allí decidió comenzar a entrenar a sus aliados como si fuesen legiones romanas, para dotarlos de disciplina, moral y experiencia, con el fin de poder enfrentarse en algún momento a Sila en batalla campal. En el año 79 a.C., Sila envió a Quinto Cecilio Metelo Pío, uno de sus hombres de confianza, como propretor de la Hispania Ulterior, al mando de 2 legiones. Al poco de llegar, puso rumbo a la Cóbriga, ciudad partidaria de Sertorio. No se sabe exactamente dónde estaba, pues se identifica con actual Lagos, y al mismo tiempo con unas ruinas cercanas al actual Carrión de los Condes. Puesto que era el pretor de la Hispania Ulterior, vamos a suponer que es la actual Lagos. Por su parte, el propretor de la Hispania Citerior, Marco Domicio Calvino, marchó paralelo al Tajo dirección a la guarida de los rebeldes. Sertorio estaba entrenando a sus aliados, pero aún no estaban listos, y además estaban en clara inferioridad numérica, por lo que decidió emular a Viriato e iniciar una guerra de guerrillas. Envió a Lucio Hirtuleio, uno de sus oficiales, a detener a Calvino, a quien derrotó y hostigó durante su regreso a la Hispania Citerior. Por su parte, la gran red de espías de Sertorio le permitía saber en todo momento las intenciones de los optimates. De hecho,
Plutarco narra que cuando un tribuno militar le preguntó a Metelo sobre sus intenciones, este le respondió: «Si creyera que mi túnica lo sabe, me la quitaría y la arrojaría al fuego». De todas formas, esta prevención no sirvió de nada, pues Sertorio se enteró de las intenciones de Metelo. El Optimate pretendía cortar el suministro de agua de la Cóbriga, para que se rindiesen por la sed. Para llegar rápido, había cogido raciones solo para 5 días, pues sin agua, la ciudad se rendiría en 2. Error. Sertorio compró 2000 odres o vasijas llenas de agua, y las llevó a la ciudad antes de la llegada de Metelo. Cuando el Optimate llegó y vio que la ciudad no se rendiría pronto, envió a una legión a buscar suministros para sostener el asedio. Otro error. Esta legión fue emboscada por Sertorio en un desfiladero, y la mayoría fueron asesinados o capturados. Tras la derrota, Metelo decidió levantar el sitio y retirarse a territorio amigo. La guerra comenzaba bien para Sertorio. Metelo decidió luchar una temporada a la defensiva, pues el tiempo en principio jugaba a su favor. Reforzó la frontera con Lusitania, construyendo fuertes desde los que poder detener invasiones. Destaca el de Metellinum, que posteriormente se convertiría en una colonia y daría lugar al actual Medellín. Este campamento servía también como trampolín para asaltar Lusitania. Sertorio fundó su propio senado. La idea de Sertorio era crear una especie de Roma paralela, hasta que pudiese regresar a la verdadera. Aprovechando el fuerte sentimiento antirromano de la región de Celtiberia, se adueñó de parte de la Hispania Citerior, tomando ciudades como Calagurris e Ilerda, actuales Calahorra y Lérida, y estableció en Huesca su base de operaciones. Fue allí también donde creó una escuela para los hijos de los líderes de las principales tribus de Hispania. Esto tenía una doble intención. En primer lugar, buscaba romanizar la península y congraciarse con los nativos, lo que le daría tropas con las que enfrentarse a Sila. Pero por otro lado, estos niños también eran rehenes, de forma que las tribus no se sublevarían contra Sertorio, pues era quien controlaba a sus herederos. De todas formas, esta academia dio mucha cultura y sabiduría a los estudiantes. Les enseñó conocimientos que no podrían haber adquirido en sus hogares, además de que les enseñó a hablar y escribir en latín y griego. Sertorio nombró gobernadores en las distintas regiones que poseía, y se nombró a sí mismo procónsul. Además, rebajó considerablemente los impuestos a todos los habitantes de sus territorios, lo que lo hizo aún más popular entre los hispanos. Con ya un territorio afianzado e instituciones más o menos definidas, pudo entrenar y equipar a sus aliados al más puro estilo romano, con armas, escudos y protecciones de alta calidad. Pero la guerra civil no continuaba solo en Hispania. Un general, Lépido, se había rebelado contra el Senado. No me voy a enrollar con esto porque no es el objeto del vídeo. Simplemente diré que su rebelión concluyó con 53 cohortes, más de 20.000 legionarios contrarios a Sila, y comandados por Marco Perpenna, habitando en Cerdeña. Era tal la fama de Sertorio que, en el año 78 a.C., Perpenna abandonó la isla con sus hombres, y partió a Hispania para poder unir fuerzas con Sertorio, y juntos tener más posibilidades de doblegar a Sila y vencer a los Optimates. Perpenna no tenía el carisma ni el intelecto de Sertorio, y aún así se negaba a ponerse a sus órdenes, prefería ir por su cuenta. Sin embargo, a causa de la presión de sus hombres, finalmente se puso al servicio de Sertorio. Y era ahora, con un ejército de 60.000 infantes y 8.000 jinetes, cuando Sertorio se había convertido en un grave problema, un nuevo viriato al que nadie quería enfrentarse. Nadie, excepto un joven general con una carrera militar intachable. Su nombre, Pompeyo el Grande. Hispania, de nuevo, luchaba por su libertad. Año 78 a.C. Sertorio, con sus enemigos arrinconados, partió dirección a Caraca, una ciudad emplazada en las cercanías del río Tajuña que se resistía a su poder. Sus habitantes se refugiaron en una colina elevada llena de cuevas, cuyas salidas miraban todas hacia el norte. La entrada a las cuevas era prácticamente impenetrable, ya que unos pocos hombres podrían defender el acceso sin problemas, debido a lo escarpado de la subida y a lo expuestos que estaban los asaltantes. Sabiendo que un asalto directo sería una carnicería y posiblemente terminaría en fracaso, Sertorio recorrió el lugar a caballo. Comprobó que no podrían construir una rampa porque la calidad de la tierra era pésima. Se deshacía como ceniza y se la llevaba el viento. Según narra Plutarco,
Sertorio no encontró ninguna otra entrada a las cuevas, pero observó que un remolino levantaba un puñado de arena y la elevaba hasta la altura de las cuevas. Y entonces tuvo una idea. Ordenó a sus hombres que comenzasen a acumular esa tierra en la cara norte de la colina, que es hacia donde miraban las cuevas. Así pasaron el día, acumulando más y más tierra, bajo las burlas de los rebeldes que sabían que esa tierra no serviría para hacer una rampa. Al día siguiente volvió a arreciar el viento, y de nuevo surgió un remolino de polvo junto al terraplén. En ese momento, los romanos comenzaron a correr y trotar por encima de la tierra que habían acumulado el día anterior. El pequeño remolino fue alimentándose de más y más polvo, hasta que este comenzó a entrar por las cuevas y a inundarlo todo. Puesto que era la única entrada que había a la cueva, no había ventilación, y los rebeldes comenzaron a toser y a asfixiarse. Finalmente se rindieron. En el año 76 a.C., Pompeyo entró en la Hispania Citerior con 30.000 hombres y puso rumbo a Valencia. Sertorio envió a Irtuleio a hostigar a Metelo en la Ulterior y a Perpenna a detener a Pompeyo en la línea del Ebro. A ambos les había dado instrucciones clarísimas: nada de enfrentarse en campo abierto al grueso del ejército enemigo, siempre escaramuzas o batallas seguras. Spoiler: ignoraron su consejo. Perpenna no fue habilidoso, y Pompeyo se le escapó y logró cruzar el Ebro por un punto mal defendido, prosiguiendo rumbo a Valencia. Su intención era tomar todo el litoral y que Sertorio no tuviese acceso al Mediterráneo. Evitó Tarraco, pero tomó Sagunto, y siguió marchando hacia el sur. Aquí voy a remarcar algo que ahora carece de importancia, pero que la tendrá cuando veamos la Segunda Guerra Civil. En los territorios que Pompeyo controlaba, comenzó a crear una red clientelar que le garantizase que los habitantes le eran leales solo a él. Ya veremos en un futuro sus consecuencias. Ahora sigamos con Sertorio. Y es que Sertorio tomó el mando del ejército y partió personalmente a detener a Pompeyo, decidiendo presentar batalla en las cercanías de Lauro. No se conoce dónde estaba situada esta ciudad, pero no debía de estar muy lejos de Valencia. Y aquí se produjo la batalla de Lauro. Esta batalla me parece bastante interesante, pues muestra el ingenio de Sertorio en su máximo esplendor, así como la primera derrota de Pompeyo, hasta ahora considerado invencible. Es por ello que haré un vídeo exclusivo de esta batalla. Lo voy a resumir rápido. Pompeyo fracasó estrepitosamente. De sus 30.000 hombres, perdió 10.000, así como su convoy de suministros al completo. De noche, Pompeyo se retiró del campamento, perdiendo otros 5.000 hombres, en este caso aliados, que había dejado defendiendo su retaguardia. La ciudad de Lauro, viendo que Pompeyo había perdido, se rindió ante Sertorio. Este perdonó la vida a sus habitantes, pero prendió fuego a la ciudad como castigo por haberse opuesto a su poder. Mientras tanto, Irtuleio, en la Hispania Ulterior, desobedeció a Sertorio y se enfrentó en inferioridad numérica a Metelo en campo abierto en las cercanías de Itálica, al sur del actual Santiponce en Sevilla. Metelo venció, y el ejército de Irtuleio tuvo que huir a territorio lusitano leal a Sertorio. Sin embargo, Metelo lo persiguió, y finalmente acabó con él en las cercanías de la actual Segovia. Todo el ejército de Irtuleio desapareció. Y es aquí cuando las tornas comenzaron a cambiar para Sertorio, quien hasta ahora había cosechado victoria tras victoria. Si bien es cierto que él se mantenía prácticamente invencible, un territorio tan extenso necesita además de un ejército y de un general. Y si los otros oficiales no son habilidosos, la guerra se pierde. En el año 75 a.C., aprovechando que Sertorio se encontraba por el centro de la península, Pompeyo intentó de nuevo tomar Valencia. Defendiendo Valencia se encontraba Perpenna, quien se enfrentó a Pompeyo sin dudar. De nuevo, desobedeciendo las indicaciones de Sertorio de evitar una batalla campal a gran escala. Esta vez, Pompeyo sí que se alzó con la victoria, y acabó con la vida de 10.000 guerreros. Perpenna se retiró con los supervivientes de su ejército, pero el daño ya estaba hecho. Roma podía reponer tropas casi sin límite. Sertorio
No. Pompeyo, confiado por su victoria, decidió enfrentarse de nuevo a Sertorio. Avanzó con sus hombres hacia las posiciones de Sertorio, sin esperar a que llegasen los refuerzos de Metelo, que habían partido de la Hispania Ulterior y llegarían por mar a la Citerior en breve. Sertorio necesitaba combatir cuanto antes, para enfrentarse solo al ejército de Pompeyo y no contra dos a la vez, por lo que fue al encuentro de Pompeyo. Tuvo lugar una batalla en Sucro, junto al Júcar. Sertorio ordenó el ataque al caer la tarde, y hasta la noche estuvieron combatiendo ambos ejércitos. Sertorio tuvo unas 3000 bajas, mientras que Pompeyo unas 6000. Al día siguiente, Sertorio formó a sus hombres en orden de batalla, pero vio a lo lejos que Metelo llegaba a la zona con sus hombres, por lo que cambió de opinión y se retiró con su ejército a territorio seguro. Una vez Sertorio se marchó, Perpenna decidió presentar batalla en las cercanías de Arse, actual Sagunto. De nuevo fue derrotado, perdiendo cerca de 5000 hombres ante las tropas de Metelo y Pompeyo. Con esta batalla terminaron las campañas de ese año, con Sertorio viendo cómo sus generales perdían batallas, cómo sus efectivos se iban reduciendo lenta pero inexorablemente. Los silanos habían decidido cambiar su táctica, y Sertorio se vería cada vez más y más acorralado. Año 74 a.C. Sertorio necesitaba refuerzos urgentemente, y para lograrlo pactó con Mitrídates, rey del reino Ponto, la entrega de 3000 talentos de plata y 40 naves a Sertorio, a cambio de que éste le enviase asesores militares. Recordemos que Mitrídates había sido el detonante de la primera guerra civil romana, o al menos la causa por la que ésta estalló. Si quieres conocer la primera guerra civil romana, haz clic en el enlace que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Bueno, y ya que estamos, puedes aprovechar para suscribirte al canal, si aún no lo estás, para no perderte ningún capítulo de nuestra historia. Voy a hacer un apunte que ya he hecho varias veces en el canal. La historia la escriben los vencedores, y los datos pueden no ser del todo ciertos. En las campañas de Sertorio he visto varias fuentes que se contradicen, en número de tropas o en la resolución de asedios como el de Calagurris, que luego veremos. Lo que quiero decir es que, de nuevo, voy a hacer un relato que en mi opinión sea plausible, basándome en varias de las fuentes disponibles. Y ahora, continuemos. Por su parte, Pompeyo le pidió, o incluso podríamos decir exigió, al Senado romano el envío de tropas, dinero, grano, armas y equipamiento para sus hombres. El Senado accedió, y Pompeyo y Metelo recibieron lo que habían solicitado. La superioridad numérica de los silanos era aplastante, pero aún así decidieron evitar tener batallas en campo abierto, para no perder tropas si no era necesario. En su lugar, decidieron ir arrinconando a Sertorio y a sus fieles poco a poco. Era como emular la estrategia que siguió Roma para vencer a Viriato. Metelo tomó la ciudad de Bíbilis, cerca del actual Calatayud. Por su parte, Pompeyo tomó la ciudad de Cauca y puso rumbo a Palantia. Aquí puso sitio a la ciudad, y mediante túneles derrumbó las murallas. Justo antes de lanzar el asedio, llegó Sertorio al rescate de la ciudad, y retó al ejército silano a una batalla. Pompeyo, temeroso de verse atrapado entre las tropas de Sertorio y los defensores de la ciudad, se retiró, renunciando a tomar Palantia. Pompeyo se dirigió entonces a Calagurris, donde unió sus fuerzas a las de Metelo. Juntos pusieron sitio a la ciudad. Mientras tanto, Sertorio ayudó a Palantia a reconstruir los muros, y cuando las obras estuvieron finalizadas, puso rumbo a Calagurris. Llegó y en batalla logró acabar con 3000 enemigos. Metelo y Pompeyo decidieron abandonar el asedio, y se retiraron a territorio amigo para pasar el invierno. Pompeyo se fue a la Galia, mientras que Metelo a la Hispania Ulterior, donde fue recibido con vítores por sus habitantes, que ya estaban bastante romanizados. Pese a que cada vez que Sertorio entraba en batalla lograba la victoria, no podía estar en todos los frentes al mismo tiempo, y sus generales no poseían sus capacidades de mando. Su territorio iba menguando cada vez más, y las rencillas entre sus oficiales se incrementaban. Los romanos lo tachaban de haberse barbarizado.
pues llevaba siempre una escolta de guerreros celtíberos, mientras que los nativos se quejaban de que ellos querían quitarse de encima el yugo romano, no cambiar a Sila por Sertorio. Y entonces parte de los nativos comenzaron a abandonar a Sertorio, declarándose neutrales o favorables a Sila. En el año 73 a.C., Tarraco cayó ante Pompeyo, mientras que Metelo también fue avanzando como una apisonadora. En el año 72 a.C., Sertorio, cansado de que lo abandonasen los hispanos, ejecutó a algunos de los estudiantes de su academia de Osca, mientras que a otros los vendió como esclavos. En este punto, Sertorio comenzó a perder la cabeza, y su temperamento se volvió más sanguinario, agresivo y frugal. Se dio a los banquetes constantes, y los conspiradores aprovecharon la situación para mover ficha. Perpenna, que nunca había aceptado que Sertorio estuviese por encima de él, organizó un banquete en su villa, al que invitó a Sertorio. Una vez Sertorio se emborrachó, Perpenna y sus partidarios ejecutaron a Sertorio y los suyos. La rebelión de Sertorio había acabado en una sola noche, aunque la guerra continuó. Y aquí tenemos una nueva similitud con Viriato. Ambos fueron asesinados por sus propios hombres. Perpenna se puso al mando ahora de todos los territorios rebeldes, pero los hispanos lo abandonaron en masa, pues ellos confiaban solo en Sertorio. Perpenna, confiando en sus capacidades de mando, se enfrentó a Pompeyo en campo abierto y fue destrozado. Yo aquí voy a dar mi opinión personal. No sé en qué pensaba Perpenna, sinceramente, si cada vez que lideraba al ejército en batalla, perdía. Pero bueno, era el único líder que quedaba en la rebelión. Tras la batalla, las tropas de Pompeyo encontraron a Perpenna en unos matorrales, y lo llevaron ante Pompeyo, quien para evitar que continuase la guerra civil, lo ejecutó. Y ahora sí, la primera guerra civil romana había finalizado 10 años después de estallar. Metelo regresó a Italia y celebró un triunfo, mientras que Pompeyo se quedó en la península sofocando los últimos reductos de resistencia, entre los que destacó Calagurris. Según Plutarco, el asedio de esta ciudad fue del nivel de Numancia, en cuanto a la obstinación de sus defensores a no rendirse. La ciudad cayó, y todos los focos de resistencia se apagaron, con lo que Roma amplió sus territorios en la península. Pompeyo se mostró ahora afable y conciliador, aumentando su red clientelar. Los vascones, que de una forma u otra eran partidarios de Sila, básicamente para que los celtíberos fuesen castigados, comenzaron a ser romanizados de forma pacífica por Pompeyo. Este también fundó nuevas ciudades, como Pompaelo, que en la actualidad es Pamplona. Los cónsules de ese año presentaron una ley para que Pompeyo pudiese otorgar la ciudadanía romana a quien considerase oportuno. Pompeyo usó hábilmente esta ley para atraerse más partidarios a su bando, de forma que la red clientelar que había creado en Hispania era una enorme tela de araña que atrapaba a todos. Según Plutarco, Pompeyo era un muy mal orador, pero eso lo compensaba en el campo de batalla y siendo extremadamente popular entre los ciudadanos de la República. El hecho de haber creado una red clientelar tan grande en Hispania se mostraría muy útil 20 años más tarde. Ahora quiero apuntar algo respecto al mapa. Como veis, de un plumazo he anexionado todos los pueblos del norte, excepto galaicos, astures y cántabros, a la República Romana. Esto se debe a que no se sabe cuándo fueron anexionados. Al fin y al cabo, no se sabe ni de lejos el lugar exacto de las fronteras de Roma en Hispania. Las fronteras que veis en los vídeos son estimaciones mías basadas en la información que existe de aquella época. Antes de las guerras cántabras, estos pueblos ya formaban parte de Roma, de una forma u otra, por lo que los anexiono ya. Para hacer honor a la verdad, es cierto que sobre el 38 a.C. tuvo lugar la batalla de Andagoste, pero realmente fue algo a pequeña escala, y tampoco se sabe si era parte de una campaña de conquista. Si alguien sabe, con total claridad, cuándo estos pueblos pasaron a formar parte de Roma, que me envíe por favor un correo con argumentos, y estoy dispuesto a aceptar mi error en el próximo vídeo. Y ahora continuemos. Parecía que todo estaba tranquilo y que por fin habría paz en la península, pero eso solo era la calma que precede a la tormenta. Pues 3 años después,
el hombre más conocido de la historia de Roma, llegaría a Hispania para comenzar su cursus honorum. Su nombre, Cayo Julio César.